aquí para clausurar este 22 Festival de Música Antigua de la Laguna. Con la Folia, con mi grupo, habíamos participado en la 12 edición y bueno, agradezco mucho a este excelente festival esta nueva invitación. Este programa que vamos a escuchar merece de vez en cuando dos palabras. Procuraré abreviar porque la principal cosa es escuchar la música. Las rutas del oro, la seda y las especias. La ruta del oro sería la que partía, en este caso, del Golfo de Guinea, en África subsahariana, con dos ramales, uno hacia Marruecos, donde llevaban oro y sal, y otro hacia Alejandría, Egipto, uno de los puertos importantes de la ruta de la seda. Como quiera que este programa, las piezas, aparte de su interés intrínseco musical, tienen ese interés de su origen, haré breves comentarios en algunos momentos. Esta primera pieza que han escuchado es, de hecho, el resto más antiguo considerado que se conserva de música de la religión cristiana. Procede del delta del Nilo en el siglo III después de Cristo, en el periodo ptolomaico. A continuación, voy a tocar tres cantigas de Alfonso X el Sabio, una que da cuenta de las ayudas cristianas al rey de Marrakech frente al de Fez que quería invadir Marrakech. Luego una que glosa cómo los gusanos de seda, de ahí la ruta de la seda, tejen una toca para la Virgen, y finalmente una que glosa un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes en Constantinopla. Y después de eso tocaré Diego Ortiz, una recercada cuyo origen está en la pieza Douze Mémoires, canción Douze Mémoires de Francisco I de Francia, que fue el enemigo íntimo de Carlos V, Carlos I de España, y que favoreció la industria de la seda en Lyon. Pues, en primer lugar, tres cantigas de Alfonso X.
bueno, agua que parece que hacía buena falta, ¿no? En Canarias, y nosotros a resguardo, así que muy bien. En primer lugar, 3 piezas de la época de los descubrimientos, notablemente de un cancionero portugués. Independientemente de la ruta de la seda inicial, que era la que partía de China, y más adelante habrá música de China en el programa, y desde la antigua capital de China hasta los puertos de Oriente Próximo y a Europa, a partir, como sabemos, de finales del siglo XV y ya como culminación de un proceso que duró todo el siglo XV, el empeño descubridor de las dos naciones ibéricas, España y Portugal, devino en lo que fue el descubrimiento para los europeos de lo que era un nuevo continente para ellos, para nosotros, que era América, y la llegada de Portugal a Oriente. A este respecto, la primera pieza del cancionero en versión instrumental que voy a tocar sería sobre una letra de Camões, el gran poeta de la epopeya lusa, que de hecho ideó su gran poema épico en Goa, cuando hizo el viaje 50 años después del Vasco de Gama. Luego vendrá un bloque para mí muy especial, y me permito extenderme un segundo sobre ello, en el sentido de que la música de todo este viaje que voy a tocar prácticamente bien a solo, bien con el grupo La Folía, que es mi grupo, hemos recorrido prácticamente todos los lugares. En este caso, debo decir que este programa, y este es el comentario más extenso que voy a hacer, lo desarrollé, como tantas cosas hemos desarrollado en la humanidad recientemente, durante los 50 días de confinamiento estricto de la pandemia. Realmente en 50 días logré desarrollar lo que habría tardado 2 o 3 años en hacer. Y la particularidad fue que me permitió viajar a través de todo el mundo buscando esta música. El siguiente bloque son las piezas que aparecen de repertorio africano recogidas en Costa de Oro y Jamaica. Las primeras piezas están recogidas en una zona de Ghana, al igual que las siguientes, Coromanche. Y debo comentarles que respecto a Coromanche, me hallaba con el grupo aquel día viajando entre Costa del Cabo y Elvina, San Jorge da Mina, en la terriblemente llamada Costa de los Esclavos de Ghana, y de pronto hubo un lugar que me llamó la atención y le pedí al chofer que estaba a mi lado, por favor, que era lógicamente de allí, una persona además con la que tuve ocasión de hablar y de la que siempre me acuerdo cuando toco esta música que voy a tocar en segundo lugar, por favor pare un momento aquí. Había ahí un castillo que se llamaba Fort Amsterdam y abajo una cala con los barcos de pesca típicos de Ghana. Bueno, pues bajamos, visitamos ese lugar un momento, y después de haber estado ahí, leí que ese sitio era Comanche, donde Louis Armstrong logró retratar sus orígenes familiares desde Nueva Orleans, donde él estaba, y hay que decir que a finales de los años 60, Louis Armstrong hizo una gira triunfal, gran, lógicamente todos lo sabemos, artífice importantísimo en la evolución del jazz, uno de los grandes pioneros que más hizo evolucionar el jazz. Hizo una gira por esa zona de Ghana buscando sus orígenes familiares en los años 60. En primer lugar, perdón por la extensión del comentario, 3 piezas de cancionero portugués y después las piezas de África.
yo encontré en internet durante el confinamiento estricto fue recogida en Jamaica a finales del siglo XVII por un viajero inglés y luego encontrada por mí en internet en ese momento, ¿no? De la misma manera que Louis Armstrong, pues efectivamente su familia fue deportada también de esa zona, en ese caso no a Jamaica, sino a Luisiana, ¿no? De la que es capital Nueva Orleans. Bueno, y ahora pasamos ya a una parte diferente del programa. Cabe explicar mínimamente los instrumentos que a lo mejor se preguntan ustedes. Las flautas que he tocado hasta ahora, y aún tocaré una de ellas, fueron las que se emplearon en el Renacimiento y comienzos del siglo XVII, hasta mediados más o menos, y como observarán son de maderas blancas, porque son las que crecían en los bosques europeos principalmente. Y las flautas que voy a emplear a partir de ahora van a ser, a mí me gusta especialmente utilizar maderas tropicales, que fueron las que en el barroco comenzaron a utilizarse. Si se utilizaron para el mobiliario, con razón de más para la música, en cuanto de hecho a que, por ejemplo, los arcos de violín son de Pernambuco, una madera que únicamente crece en esa parte de Brasil, y en este caso en las flautas yo considero, pasada esta primera pieza, después las piezas siguientes van a ver, le dan, desde mi punto de vista, una sensibilidad más acerada, más típica del periodo barroco. En primer lugar, una pavana de España. Aquí estamos hablando ya de las rutas marítimas, que fueron la ruta española y portuguesa, la ruta española que viajaba a través de América y la ruta portuguesa por África, como estábamos viendo, pero en este caso ya entraron en liza los holandeses. En este primer lugar, una pavana de España, publicada en Ámsterdam en 1648, 1644, 4 años antes de la independencia de Holanda, aún en época de las guerras de religión entre España y Holanda. Y luego una serie de piezas navales británicas, la Compañía Inglesa de Indias, que fueron las dos principales competidoras que se hicieron finalmente con el mercado de las especias frente a los iniciadores de España y Portugal. Títulos curiosos: Royal Navy, Jacques Farewell, que sería la despedida del marino, Plymouth Orpike, un puerto importante, Giga Española, Jamaica, Amorisco, Morocco March, Marcha de Marruecos, Amboina, que glosa una matanza de mercaderes ingleses y sus aliados por los holandeses, y finalmente un hornpipe. Hornpipe, que era una danza que se lanzaba en los barcos. En primer lugar, pavana de España, 146. Piezas náuticas inglesas.
continuación, dos piezas recogidas por Dimitra Cantemir, que fue un diplomático moldavo que se integró durante bastantes años en la corte otomana en Istambul y hizo transcripciones muy importantes de la música que allí se tocaba. La voy a tocar con una flauta bajo, que no es el instrumento más grande de tamaño de la familia, pero sí el más grande que haya traído yo en este viaje. Abreviar un poquito para no extendernos más de la cuenta entre la música y las explicaciones. Del bloque siguiente de las piezas de la India voy a tocar la primera y la tercera. La primera, Copero, es la estación de primavera,
que es un tema persa, y el músico de toque melodioso. Estas piezas también son bastante curiosas porque fueron recogidas en sesiones entre músicos británicos y músicos indios en Calcuta y publicadas ahí en Calcuta en 1789. Curiosamente, la versión que voy a tocar es una versión monódica, hay que decir que todo el repertorio que estoy tocando es repertorio para flauta sola, salvo la pieza de Diego Ortiz, que era el bajo de una china. Todo lo demás es para instrumentos solo. En este caso hay que decir que fue una época de mucho intercambio cultural con la India, un momento en el que William Jones creó la Sociedad Asiática de Estudios de Bengala, que fueron los primeros en estudiar el sánscrito, descubriéndose que era más antiguo que el latín y el griego y que era muy importante en la cultura. Y estas piezas que voy a tocar en primer lugar pertenecen a una publicación hecha en Alemania en 1803, dedicada a Franz Joseph Haydn, con lo cual tenemos una globalización musical muy antigua, como cabe pensar, ¿no? Y a continuación tocaré unos aires del sureste asiático, de manera que, bueno, podrán notar la diferencia que hay, porque ahora entramos ya de lleno en Extremo Oriente. Las indias en primer lugar. Pieza del sureste asiático que voy a tocar fue recogida en la embajada de Luis XIV a Siam, la actual Tailandia, en 1784. Y en esa embajada había un músico que se llamaba André Cardinal de Touche. Y curiosamente, 60 años después, Voltaire, el filósofo francés, escribió un ensayo que se llamaba De Touche en Siam, que le dio pretexto para hablar de los pueblos del mundo, de las diferencias del pueblo. Las otras fueron recogidas por capitanes de la Compañía Inglesa de Indias ya a principios del siglo XIX, concretamente en Malasia.
disculpen que he omitido dos piezas, pero no quiero alargarme más de la cuenta por el tiempo que se ha marcado en este horario. A continuación, de las tres piezas de México voy a tocar dos. Una de ellas la van a reconocer ustedes por sí misma. Curioso que nos llega en una versión de México, incluso anterior a la versión conocida en España. Tocaré la primera marcha y la marcha de los granaderos, en este caso de Terezcano. México fue el epicentro de la ruta española a Extremo Oriente, que de hecho había sido el tema de nuestra colaboración hace 10 años en este festival, que era la NAO de China, la ruta de la música española a Extremo Oriente. Esa ruta que partía de Cádiz, luego cruzaba el Atlántico, parando en La Habana, luego en Puerto de Veracruz a Acapulco por tierra, cruzaba Nueva España, el actual México, y luego marchaba a Filipinas, a Manila, desde donde había comunicación a todo Extremo Oriente. A continuación, y ya es el último bloque del concierto, tocaré dos de las piezas recogidas en China por el jesuita francés Joseph-Marie Amiot. Hay que decir que el primer jesuita también y europeo que estuvo en China en la era moderna, pasado Marco Polo y pasadas otras aventuras, fue Diego de Pantoja en el siglo XVII, que enseñó a tocar el clave a los eunucos del emperador en Pekín. Tocaré pues dos de las piezas de China y terminaré con dos de las piezas de Giulio Cesare in Egipto, que es la ópera donde Georg Friedrich Händel glosa la estancia de César, el enfrentamiento entre César y Pompeyo y el enfrentamiento con Ptolomeo, su rescate. Lo último que tocaré es el rescate de Cleopatra del Palacio de los Ptolomeos en Alejandría, ese puerto importante desde la antigüedad y más allá de la ruta de la seda. Vamos pues en primer lugar con México.
Muchas gracias. El programa, ya voy a tocar una pieza que he buscado. En este caso, aunque no lo dice explícitamente, es considerado un canario. Respecto al canario, bueno, hay una investigación importante que llevó a cabo en particular el musicólogo canario Lothar Siemens bueno, es discutido respecto al origen. Sí, claramente el canario el origen fue en Canarias y lo que es más discutido es el posible origen arborigen, valga el retruécano sonoro, ¿no? Pero el origen aborigen pero sí claramente, y fue difundido ya en el siglo XVI. A partir de 1552 aparece la primera referencia en López de Gómara, la historia de las Indias, y después ya se difundió en Europa. Y bueno, tuvo que ver además con la moda del buen salvaje, toda la cuestión del otro, del salvaje como ser no contaminado. Y hay que decir que en el siglo XVI, segunda mitad, y siglo XVII sustituyó a la morisca como danza muy animada. Y también decir que era una danza que se glosa en Europa, porque fue muy popular en Europa, que era muy difícil de danzar. A veces se danzaba con varas, cosa que sí tiene un origen en Canarias muy importante. Las danzas con varas era una danza de rechazo y requerimiento y rechazo, es decir, en la que las filas de danzarines se acercan y se alejan. Y en este caso se trata de una suite de flauta sola de Telemann. Y yo quiero destacar una cosa, que esta es mía, porque no la he visto en ningún artículo, pero van a ver que aparece la célula que sería canario, es decir, tatara, canario. O sea que me parece un rasgo, porque luego, mirando en el artículo justamente de Lothar Siemens, aparece uno de los ejemplos que tiene esa música. Así pues, fuera de programa, canario de la suite número 5 de la fantasía número 5 para flauta sola, el tercer y último movimiento de Telemann, Georg Philipp Telemann.